Maximice el retorno de la venta de su casa. Bienvenidos al Seller Finance Center. Mi nombre es Lena Rojas Crurán y hoy vamos a hablar de cómo vender su casa usando lo que se llama el financiamiento de dueño a dueño o financiamiento del vendedor. ¿Tiene problemas para vender su casa? ¿No está recibiendo las ofertas que usted espera? ¿No puede obtener el precio que usted tiene en mente? ¿Debe lo que vale la casa o debe más de lo que vale la casa? Busca formas de maximizar sus ganancias. Aquí lo podemos ayudar. Nosotros en el Seller Finance Center le podemos dar todas las herramientas paso a paso de cómo conseguir compradores usando el financiamiento de dueño a dueño. Esta puede ser su solución. ¿Qué es el financiamiento de dueño a dueño o también conocido como el financiamiento del vendedor? Hay dos formas de comprar una casa. Está cuando aplicamos por una hipoteca tradicional en un banco tradicional y la otra es cuando hay financiamiento de dueño a dueño. En la hipoteca tradicional vamos a tener lo que es el comprador, vamos a tener el vendedor y el banco, que es el que está en el medio, que va a facilitar los fondos para pagar al vendedor el precio de la casa. En este caso, el comprador tiene que someter una aplicación para un préstamo con el banco que ellos deseen. Una vez que esa aplicación sea aprobada, usualmente es un proceso que dura entre 4 semanas a 8 semanas, dependiendo del banco y dependiendo del proceso que ese banco tenga para la solicitud de crédito. Una vez que ese préstamo ha sido aprobado, entonces el banco le paga al vendedor el precio de la casa. Ahora el vendedor está fuera del proceso, la casa pasa a nombre del comprador y el comprador es el nuevo dueño. El comprador le paga entonces al banco una cantidad mensual. El comprador hará el pago mensual al banco por el tiempo del préstamo. Usualmente es a 30 años o hasta que el comprador venda esa casa. En la otra forma de comprar una casa es usando el financiamiento del dueño a dueño. Como ven ustedes en este ejemplo, tenemos el comprador y el vendedor. Pero ahora el vendedor se va a convertir en el banco, porque el vendedor va a financiar el préstamo al comprador. La propiedad pasa a nombre del comprador. El comprador le hará el pago mensual al vendedor, que ahora es el banco, por el tiempo que ellos hayan decidido hacerlo. O si el comprador vende la casa más adelante, lo que el comprador hace es pagarle al vendedor el resto del dinero pendiente. Como ven ustedes, son dos formas totalmente diferentes de comprar una casa y de vender una casa, en donde el resultado es el mismo. La posibilidad de un comprador de poder obtener su casa y de un vendedor poder vender su casa en los términos que él quiera, en el precio que él quiera y que logre negociar con el comprador. ¿Qué es Seller Finance Center? Nosotros somos un centro educativo que provee los recursos y las herramientas más completas en el mercado para enseñarle a las personas cómo comprar y vender sus casas usando el financiamiento del vendedor o también conocido como financiamiento de dueño a dueño. ¿Para quién son estas clases? Para compradores, quienes no pueden comprar una casa con un financiamiento hipotecario tradicional, con un banco tradicional. Y para vendedores que no pueden vender su casa al precio que ellos desean, y para aquellos vendedores que desean maximizar el rendimiento de la venta de su casa. ¿Cómo? Este vendedor probablemente no necesita el dinero efectivo en este momento y quiere crear un ingreso pasivo que él pueda percibir mensualmente a través de la venta de su casa de dueño a dueño. En el Seller Finance Center entendemos que su hogar también es un activo financiero importante
Queremos ayudarlo a maximizar el valor de su hogar, tanto a largo como a corto plazo. Cuando esté listo para vender, nosotros estamos aquí para ayudarlos, para darle todas las herramientas, una guía paso a paso en cómo poder vender su casa de dueño a dueño. ¿Quiénes somos? Como les dije al principio, mi nombre es Lena Rojas Crurán, yo soy venezolana, me mudé a los Estados Unidos hace 24 años para hacer mis estudios de posgrado. Yo soy economista, graduada de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela. Hice un posgrado aquí en Estados Unidos de finanzas en la universidad llamada Our Lady of Delay en San Antonio. Trabajé por 10 años en una empresa de energía llamada Reliant Energy y me retiré como analista de negocios nivel senior para dedicarme a ser mamá. Mi esposo, Jeff, es ingeniero eléctrico, graduado de la Universidad de Virginia. También tiene un posgrado de mercadeo en la Universidad de Duke en Carolina del Norte y trabajó para Hewlett Packard por 24 años. Se acaba de retirar recientemente y se retiró como vicepresidente y gerente general. Uno de sus mayores logros durante su tiempo con Hewlett Packard fue administrar un negocio con un ingreso anual de $5,000 millones. Como pueden ver, tenemos mucha experiencia en la parte de negocios. Nosotros juntos somos fundadores de Loyalty Property Ventures, que es una empresa de bienes raíces. Durante todo el tiempo que hemos estado haciendo bienes raíces, hemos hecho transacciones en el nivel de $13 millones. Nuestras redes de inversión inmobiliaria han realizado cientos de proyectos financiados por vendedores. Nosotros hemos hecho la parte de comprador y hemos hecho la parte de vendedor. Tenemos muchísima experiencia, sabemos paso a paso cómo se hace todo y por eso podemos darle todas las herramientas para que ustedes puedan hacer este proceso ustedes mismos, que ustedes puedan maximizar el retorno de la venta de su casa. Jeff y yo tenemos 2 niños pequeños de la edad de 8 y 10 años que les encanta aprender sobre bienes y raíces, que les encanta escuchar hablar de cómo invertir y es súper cómico escucharlos a ellos hablar con sus amiguitos o incluso con otros adultos sobre cómo invertir. Venda su casa ahora, venda su casa rápido. Cuando el vendedor entra en el mercado para vender su casa de dueño a dueño, está diferenciando su casa en comparación con las otras casas en el mercado. Está expandiendo su grupo de compradores, porque antes nada más tenía acceso a ese mercado de compradores que pueden calificar con un banco tradicional, pero ahora tiene acceso a todos esos compradores, que es un mercado muy grande de personas que por una razón u otra no pueden calificar con un banco tradicional, pero tienen el ingreso para pagar por la compra de su casa, de su hogar. A través de este proceso de financiamiento del dueño a dueño, el vendedor puede obtener el precio que él desea, lo que él pueda negociar con el comprador. Los compradores de dueño a dueño quieren buenos términos y esto es algo que el comprador y el vendedor necesitan negociar y alcanzar un trato que sea lo mejor para ambas partes. Los compradores interesados en financiamiento de dueño a dueño siempre están más dispuestos a pagar el precio completo, porque el comprador de dueño a dueño, más que el precio, busca términos. Los cierres son rápidos. Nosotros hemos cerrado casas que hemos comprado o vendido en una semana, porque el proceso es rápido. No hay que aplicar y esperar que el banco analice y pida requisitos y papeles, sino que es lo que el comprador y el vendedor logren negociar. La otra cosa que es bien interesante es que cuando se compra o se vende financiado por el dueño, es una transacción que se puede hacer entre el comprador y el vendedor, lo cual significa que no hay agentes de bienes raíces, que no hay entonces que pagar esas comisiones. Es otra ventaja bien importante tanto para el comprador como para el vendedor. Maximice su retorno financiero. Si no necesita el dinero en
este momento, deje que el dinero trabaje para usted. Le puedo asegurar que va a obtener un retorno mucho más alto que si vende la casa y coloca su dinero en el banco. Porque ahora usted va a obtener el retorno de acuerdo a la negociación que usted puede hacer con el comprador. Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo crear riqueza. Les vamos a dar un ejemplo de 10 años. Usted vende su casa por dinero en efectivo. El precio de venta son $140,000, los gastos de cierre y comisión de la agente de bienes raíces son $10,000. Total hizo $130,000. Cuando usted vende su casa financiada de dueño a dueño, vamos a decir que el precio no fueron 140, sino que fueron 150. El comprador le da de enganche o de inicial $20,000. De esos $20,000, $5,000 van a gastos de cierre y comisión de la agente de bienes raíces. En este caso particular, la casa se vendió de dueño a dueño, pero con un agente de bienes raíces. Entonces, al final, en el efectivo del cierre quedaron $15,000. De los $20,000 le descontamos los $5,000 y nos quedan $15,000 que el vendedor recibió en el cierre. Él financia $130,000, que es lo que queda después de descontar los 20 de los 150,000. Durante esos 10 años del comprador, que ahora es el dueño de la casa, el vendedor, que se convirtió ahora en el banco, recibe $104,000 en 10 años de pago de capital e interés. Al final de los 10 años hay un pago balloon. Hay un pago balloon de $111,000. El valor total en 10 años son $230,000, que es el total que el vendedor, en este caso, está recibiendo. Si comparamos esos $230,000 a los $130,000 que el vendedor hubiese recibido si lo vende en efectivo, hay una diferencia de 77%. Entonces, como ustedes pueden ver, definitivamente la opción de financiamiento de dueño a dueño, el vendedor siempre va a tener un retorno más alto. Entonces, si el vendedor no necesita el efectivo en este momento, el financiamiento del dueño a dueño es la mejor solución y la solución con el mejor resultado financiero. ¿Por qué el financiamiento de dueño a dueño no se usa con más frecuencia? Me imagino que se estarán preguntando. Es muy sencillo. Es un financiamiento que no está bien entendido. Muchos agentes de bienes raíces no están bien informados, ni siquiera saben de esta posibilidad, no conocen los detalles. Los compradores no saben por dónde empezar. A todos estos compradores que tienen el ingreso, pero no tienen el crédito o no tienen el seguro social, de alguna forma no pueden calificar por un crédito hipotecario tradicional, pero que quieren ser los dueños de sus casas, no saben que tienen esta opción. Entonces, si usted como vendedor conoce el proceso, porque nosotros le vamos a dar todas las herramientas paso a paso de cómo vender su casa de dueño a dueño, usted está abriendo las posibilidades a un mercado gigante. Lo que sucede también muchas veces es como el vendedor no sabe cómo hacerlo, entonces piensa que es arriesgado. Cuando no conocemos algo, lo tildamos de arriesgado. Sin embargo, si usted sabe como vendedor todos los pasos, usted se va a sentir seguro y va a poder hacerlo. Hasta ahora, nadie en el mercado ha creado un proceso completo, paso a paso, de cómo hacer esto. Y nosotros lo hicimos. Si usted busca en el internet cómo vender su casa de dueño a dueño, va a encontrar muchos artículos, probablemente, pero no va a encontrar una clase completa, paso a paso, que a usted le diga cómo vender su casa. Hasta ahora nadie lo había hecho. Y nosotros, con toda nuestra experiencia, porque lo hemos hecho muchísimas veces, hemos creado esa clase. Y usted tiene la opción y la posibilidad de tomar esta clase y aprender todo lo que necesita para hacerlo.
¿Por qué las personas no pueden obtener un préstamo hipotecario tradicional? Esto es importante que lo hablemos un poquito. Desde la crisis de la vivienda del 2008 se ha vuelto bastante difícil calificar para un préstamo tradicional. Puede ser que las razones sean problemas de crédito, la persona no tiene un crédito suficientemente alto, probablemente menos de 680 es casi imposible que un banco tradicional le ofrezca o le apruebe un préstamo hipotecario. Muchas personas que compraron casa antes del 2008, porque antes de eso los requisitos eran bastante fáciles, digamos. Mucha gente que no tenía a lo mejor el ingreso adecuado calificó y compraron casas con un pago mensual muy alto o con tasas de intereses variables. Cuando estas tasas de intereses comenzaron a ajustarse, se hizo imposible para esas personas hacer el pago mensual y perdieron sus casas a través del foreclosure. Es probable que ese foreclosure todavía lo tengan en sus créditos. Con eso en el crédito es imposible que un banco tradicional le ofrezca un préstamo, aunque éste tenga el ingreso en este momento. Otra razón por la cual es difícil calificar por un préstamo tradicional es personas que tienen un ingreso bajo o personas que son dueños de negocios en donde su ingreso mensual es variado. Los bancos no les gusta eso. Ellos quieren que uno tenga un ingreso mensual fijo. La otra razón por la cual es difícil y si no imposible obtener un crédito hipotecario tradicional es para todas esas personas que han venido a este país a trabajar pero no tienen un seguro social, pero tienen un ingreso fijo porque tienen un trabajo fijo. Esas personas es imposible lograr obtener un préstamo, pero esas son personas que tienen el anhelo, el sueño de poder comprar sus casas. Y el financiamiento de dueño a dueño es la solución para todas estas personas que de una forma u otra no pueden calificar para un préstamo hipotecario tradicional. ¿Qué ofrece nuestra clase? Nuestra clase es una guía paso a paso para comprar o vender una casa sin una hipoteca bancaria. Nosotros les vamos a enseñar cómo encontrar casas y cómo venderlas, cómo entender los números, cómo entender esos números financieros, cómo presentar la oferta, cómo negociar la oferta con el comprador, cómo superar las objeciones que el comprador pueda tener, cómo cerrar el acuerdo una vez que ya usted haya logrado alcanzar un acuerdo con el comprador en los términos y en el precio de su casa. Luego, cómo administrar el préstamo, porque es bien importante. No es solamente vender la casa y cerrar el acuerdo, pero ahora usted es el banco y usted necesita saber qué hacer y cómo hacerlo. Y nosotros en esta clase le decimos paso a paso qué hacer y cómo hacerlo. Cómo obtener los beneficios fiscales, muy importante. Le vamos a dar un conjunto completo de herramientas en cómo vender y administrar el préstamo de su casa. Lo más importante es que usted tiene la posibilidad de hacer preguntas, porque uno puede tomar una clase, leer todo, entender el concepto, pero siempre hay preguntas. Usted tiene la posibilidad de hacer sus preguntas para que usted pueda entender completamente cómo vender su casa financiada de dueño a dueño. Tenemos una oferta especial para los primeros 100 clientes que visiten nuestro website www.howtosellerfinance.com. Visite nuestro website y puede obtener esta clase que usualmente cuesta $399, la puede obtener por $99. Solamente los primeros 100 clientes. Lo único que le pedimos es su opinión. Su opinión es requerida porque es importante para nosotros que usted nos dé su opinión y sus comentarios de qué le pareció la clase, si hay alguna forma de que podamos hacerla mejor, más fácil de entender. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto.